Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Blanche Petrich y a Pedro Miguel, colegas periodistas del diario La Jornada, que están aquí de nuevo en una conversación que nos permite hablar de las novedades sobre Wikileaks y lo que está sucediendo en materia de información en estos últimos días. Bienvenida, Blanche. Gracias, Carmen. Gracias por estar aquí, Pedro. Carmen, muchas gracias. Gracias a los dos. Y bueno, hemos conversado con ustedes en este programa en su momento cuando Wikileaks, sitio fundado por Julian Assange, bueno, pues decidió distribuir los cables filtrados de la diplomacia estadounidense a varios medios de comunicación, y sabemos que La Jornada es el periódico mexicano que recibió precisamente en ese convenio con Wikileaks ese tramo de cables que el periódico ha publicado en todo este tiempo, y ahora estamos en una nueva fase y será interesante escucharlos a ustedes dos en esta nueva fase porque Wikileaks establece la presentación de 1.7 millones de nuevos cables de Estados Unidos, nuevos documentos diplomáticos que fueron clasificados en su momento y que ahora ya desclasificados, los coloca Wikileaks junto con la gran filtración original en un nuevo sistema de búsqueda. Y eso ha detonado en México, y estoy segura que en otros lugares del mundo, pues una gran cantidad de información y la que nos falta por ver. Así que estamos en una nueva fase de esto que pretende ser que, mi querido Pedro, la gran biblioteca, el gran centro de concentración de documentos desclasificados y filtrados global. ¿Qué es esto? Pues es un acto de acceso a la información sin precedentes en la historia, ¿no? Sin precedentes. Como los tres que ha tenido como protagonista Wikileaks, ¿no? O cuatro. Los papeles de Afganistán, los papeles de Irak, los papeles del Departamento de Estado, luego viene una cosa menor con Stratford, y ahora viene este gran paquete de documentos históricos, yo diría. Los cables Kissinger. Los cables Kissinger. Los cables Kissinger. ¿No? Kisicables. Plus de. Los quisicables. Los quisicables. Los quisicables, ándale. Mira, creo que esto tiene una trascendencia enorme que no nos hemos parado a ver, independientemente de lo que nos vayan contando estos documentos. Hay un quiebre histórico en esto. Es una victoria de la transparencia enorme sobre un mecanismo del poder, que es la sobredocumentación. Cuando un gobierno quiere esconder un dato, o bien lo esconde y no te lo da, y lo clasifica y argumenta que no, que es de seguridad nacional, que no, que qué barbaridad, que no lo puedo dar, o bien te lo avienta en una montaña de 1 millón de documentos. Eso lo conocemos muy bien, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Te dicen, está en línea, o bien ven al archivo a buscarlo. Yo no te estoy escondiendo nada. Bueno, esto hacía el gobierno de Estados Unidos, esto ha venido haciendo. Desclasifica en paquetes enormes de documentos. La gran genialidad de este momento es que Wikileaks convierte imágenes, es decir, PDFs que no eran investigables en línea por palabras clave, en textos, los regresa a su condición de texto y nos da acceso a una búsqueda programada, racional, dirigida en algún sentido, sin que tengamos que leer de la página 1 a las 7 millones. ¿Qué es lo que La Jornada y ustedes hicieron con lo que recibieron en buena medida, no? Tuvieron que hacer código, inventarse la manera de obtener la información que necesitaban procesar informativamente hablando. Recibimos algo que iba un paso más adelante de los archivos de imagen. Es decir, teníamos un gran archivo de texto en el que había que abrirse paso con mecanismos de búsqueda, de agrupación, de impresión, etcétera, ¿no? Y de diseño de tácticas de búsqueda, ¿no? ¿Qué dices, Blanche, de todo esto? ¿Qué significa lo que estamos viendo? Bueno, yo creo que en términos de espectacularidad y de impacto periodístico, no es el mismo los cables Kissinger, que son... Historia. Son historia reciente, porque los 70s todavía... ¿Están muy aquí? Somos contemporáneos, yo soy de esa época, ¿no? Es decir, es historia contemporánea. No tiene el impacto reciente de que no estamos escarbando en la correspondencia que se daba en la Embajada de Estados Unidos en tiempos de Calderón, ¿no?
No, aquí abarca sobre todo los periodos de Echeverría y de López Portillo, que son, yo creo, no es necesariamente material para un historiador. Para periodistas interesados en una perspectiva histórica, que es un mecanismo indispensable para leer la realidad actual. Pero también para historiadores. Sobre todo para historiadores, sí, pero no solo. No solo, sí. Sobre todo para historiadores, por supuesto, ¿no? Entonces, el ejercicio es un poco más complicado porque está todo el laborioso trabajo de contextualizar, de recordar la época, de reconstruir los momentos políticos de entonces y poderle dar una interpretación. Y esto, ¿por qué nos importa conocer hoy en día? Pero una vez que encuentras ese ángulo, esa hebra, tocas esa tecla, te encuentras que ese archivo va a aportar muchísimo. En el caso de México estamos hablando de... no es tanto, es de los paquetes más pequeños, 3,100, algo así de cables. Entonces tú puedes buscar referencias, por ejemplo, Chile, estos cables abarcan un periodo, sobre todo del 73 al 76, ¿no? Entonces, son momentos de la Guerra Fría y con una mirada latinoamericanista. Tú puedes empezar a buscar también las relaciones de México de esa época con la realidad chilena, la realidad cubana, y eso le da una dimensión a la información maravillosa. Bueno, enorme. Hablando de lo periodístico, histórico y periodístico, esta misma semana, en coincidencia con la fecha incluso, se exhuman los restos de Pablo Neruda. Claro. Están exhumando los restos de Neruda para saber si lo asesinaron o murió de cáncer. Yo supongo que los periodistas chilenos y otros muchos estarán buscando qué pistas de información se pueden obtener de los reportes que desde Chile se hacían al Departamento de Estado de Kissinger sobre la muerte de Neruda, sobre el golpe a Salvador Allende. Yo creo que ahí seguramente podemos encontrar cosas muy relevantes de asuntos que están hoy aquí, en este instante, ocurriendo en procesos judiciales. Así que es periodístico, histórico y hasta actual. De hecho, Carmen, este archivo de los cables Kissinger tiene un cajón especial para la búsqueda del tema chileno. Ni más ni menos. Claro, porque es lo más significativo realmente de esa época. Es el año del golpe y los años inmediatamente posteriores. Blanche, Pedro, déjenme hacer una pausa y después de la pausa regresamos en esta conversación. Ya se han empezado a publicar cosas, los cables mismos, porque de inmediato han surgido las estampas, los casos y los relatos de cosas específicas que se han publicado desde el primer momento que se abrió este sistema de búsqueda. Después de la pausa vamos viendo con qué nos hemos topado y regresamos, si les parece. Muy bien. Blanche Petrich, Pedro Miguel, regresamos en esta conversación. Bueno, ya lo que hemos podido ir observando en estos días y horas de lo que estos cables arrojan de luz sobre aquellos años donde Kissinger era el secretario de Estado de los Estados Unidos. Te quedaste en el corte comentándonos algo sobre Chile, ¿no? Ok. Sobre Chile. Bueno, primero hay que recordar que Henry Kissinger fue el secretario de Estado de Nixon. Y después de que Nixon es obligado a renunciar por el escándalo Watergate, viene Ford, y Ford es el único secretario que conserva del gabinete de Nixon. O sea, es tan importante la gestión internacional de Kissinger que lo conserva todavía Ford durante todo su periodo. Ahora, yo me pregunto, en tanto explorando en el tema México, como en el chileno, en donde he picoteado muy ligeramente, si no hay dos canales de comunicación distintos de las representaciones diplomáticas en los países, Santiago y México en este caso, y el Departamento de Estado. Por una parte está la correspondencia del embajador o sus asesores al Departamento de Estado, eso es lo que estamos conociendo. Pero también en la lectura te puedes dar cuenta de un montón de lagunas, de cosas que no se están diciendo. Claro, estos no son los cables de la CIA. La CIA es todo un carril que todavía algún día aparecerá, ¿no, Pedro Miguel? Pronto. Pero en el caso chileno particularmente,
era tan vivo el interés de Kissinger, fue tan abierta y directa su intervención para que se diera la desestabilización de Salvador Allende, el golpe de Estado, y en la gestión de los primeros años de Pinochet, que es una especulación mía. Probablemente hay otras vías de comunicación. En estos despachos conocemos los hechos puntuales, muchos de ellos ya conocidos por la prensa de la época. Y retomando referencias de la prensa directamente. Muchos cables de estos que estamos hablando, es el embajador que dice en tal artículo se dice tal cosa, o tal académico informa tal otra. Pero otros son los análisis del embajador directamente, que son bien interesantes. Son embajadores con mentalidad de Guerra Fría, también son medio simplones ellos, ¿no? Medio, como dicen, poco sofisticados. Pero yo me pregunto si dentro de esto no hay otro carril de comunicación directo en donde se exprese información y se den puntos de vista y apreciaciones de mayor calado que estas. Hay muchos, no es uno solo. Tenemos la rendija de algunos cables del Departamento de Estado de esta década, de la década pasada, de los años 70, tenemos unas rendijitas que se han abierto por las cuales podemos asomarnos a un cuarto que es el ámbito de la diplomacia. Pero como tú decías, la CIA tiene su propio canal, pero no es el único otro canal. Las agregadurías militares tienen su propio canal al Pentágono. Y es legendaria y proverbial la rivalidad entre agencias de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos. La de Seguridad Nacional, por ejemplo, ¿no? Que depende del Pentágono. La DEA tiene su propio canal hacia su jefatura. Pero a mí me parece que este es un paso muy significativo, porque tarde o temprano, yo espero que más temprano que tarde, vamos a ir teniendo acceso a esa información. Como decía Fidel Castro, ¿no? Todo está en la red, es cuestión de tiempo que se descubra. De lo que han revisado, Blanche, Pedro, de lo que se ha publicado en estos días y horas, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Cuál cable, cuál situación, qué descripción de aquella época te llama más la atención? Pues mira, yo ahorita lo que estoy tratando de entender es esta relación tan compleja que tuvo Echeverría con Estados Unidos, ¿no? Sabemos, está en el libro Dentro de la compañía de Philip Agee, está demostrado con cables desclasificados en el archivo de los archivos de seguridad nacional, donde trabaja Kate Doyle, que han investigado y han logrado desclasificar pruebas de que no solamente los dichos de Agee, sino los cables, de que tanto Díaz Ordaz como Luis Echeverría eran agentes de la CIA, Lituma 4 y Lituma 18. ¿Te acuerdas de ese dato? Litempo. Bien, hay esa relación y hay un discurso distinto en la suspicacia y distancia e incluso animadversión con la que el Departamento de Estado, en particular los embajadores Robert McBride primero y después John Jova, ven Echeverría, no les cae bien, y es lógico, ¿no? El hombre con toda la retórica del tercer mundo y del imperialismo y no sé qué tanto, no les va a caer bien. Pero entonces ahí hay esta esquizofrenia de Echeverría, que yo creo que sigue siendo todo un océano de información por explorar. A mí eso me ha llamado mucho la atención. ¿Tú qué has visto, Pedro? El panorama de conjunto. Y es que a pesar de los matices personales en el caso de Echeverría, hay una continuidad de una relación bilateral tremendamente sórdida, tremendamente indigna, tremendamente hipócrita, y con unas constantes. Mira, vemos a un Echeverría que por un lado juega a ser el enemigo o el rival, por el otro quiere quedar bien, ¿no? Vemos exactamente lo mismo 30 años incluso, después, ¿no? En Calderón, cuando les dice, cuando va con Tony Garza a decirle, mire, yo estoy de acuerdo con ustedes en todo, pero tengo que hablar mal del muro fronterizo, porque si no López Obrador me gana votos. Es exactamente lo mismo, hay un continuo de inmundicia en la relación bilateral. La relación de Echeverría con los medios de comunicación y con un capítulo
estelar, digamos, para la prensa mexicana como el golpe a Excelsior, ¿no? Ahí empezamos a ver también una parte, muchas cosas que confirman lo ya sabido y otras que van aderezando esa historia que es parte fundamental del periodismo mexicano. ¿Qué es lo que marca el periodo de Echeverría, este periodo del 70 al 76? La guerra sucia, la insurgencia. En esto no hay tantas novedades, hay muchas referencias y bueno, la crónica vista por Estados Unidos de la historia de la guerrilla mexicana. Eso es un ángulo interesante, todavía pendiente por desentrañar, ¿no? Pero pues también es el retrato de cómo el país se le fue deshaciendo entre las manos a un presidente autoritario, fuerte, en la época de el hombre fuerte en México. Y por cierto, a propósito de lo de Excelsior, es notable la admiración del embajador Lloba al periodismo que se hacía en Excelsior, ¿no? Hay una referencia que además es tan cierta, ¿no? Como mente independiente, le dice a Scherer. Y es el mejor periodismo que se hace, sofisticado, intelectual, en irritante medio, para nosotros, dice el cable, ¿sí? ¿no? Sí. En un medio en donde la prensa mexicana por lo general es tan obsecuente, ¿no? Es duro, pero es que también ese es el México de los 70. De los años del autoritarismo al estilo antiguo, ahora hay autoritarismo a estilo moderno. Bueno, es esa época de los años 70 que en el caso de los grupos guerrilleros, desde luego hay alusiones, como mencionas, a Lucio Cabañas, por ejemplo. Hay uno de los cables donde se hace una lectura del asunto de las declaraciones de Luis Echeverría sobre que los grupos guerrilleros, como el de Lucio Cabañas, estaba patrocinado por el exterior. Y por el exterior, dicho por Echeverría de la forma en que lo dijo, hace que el análisis de la representación diplomática estadounidense pues rechace a Echeverría, porque prácticamente está echando la culpa que está alentando algún tipo de grupos guerrilleros. Es que a mí lo que me asusta, digo, me entusiasma el descubrimiento, pero me horroriza un poco, es la continuidad con o sin Guerra Sucia, con o sin Echeverría. Los fragmentos a los que nos hemos podido asomar nos hablan de una relación bilateral que no ha cambiado, que es muy semejante. Yo no estoy tan de acuerdo, fíjate. A mí me da la impresión de que en estos otros, en aquella época, por ejemplo, cuando se refieren a reportes de conversaciones del embajador con Rabasa defiende su punto de vista, defiende el punto de vista del gobierno mexicano, y hay por lo menos una sensación de mucho mayor respeto de los diplomáticos estadounidenses a los diplomáticos mexicanos. A mí me ha brincado el contraste con los cables del tiempo Carlos de Calderón. Pascual. De Carlos Pascual. De la manera en que se refiere a los mexicanos, con tono muy crítico. Empezando pero con despectivo casi a veces. Despectivo, no casi. Despectivo, sí. Al grado, Carmen, de que en todo el bloque de cables de la época de Calderón, ¿sabes cuántas veces Pascual y el anterior, Tony Garza, se reunieron con Patricia Espinosa? Una. Sus interlocutores eran el secretario de Defensa, el secretario de Gobernación, o los sucesivos secretarios de Gobernación que hubo en el sexenio pública, sí. Por supuesto, Genaro García Luna. Una con la canciller. Nunca hablan con ella, nunca la citan para nada. ¿Para qué? O sea, es un cero a la izquierda la canciller del sexenio anterior. A mí sí llama la atención, sí ves que hay una política exterior activa, fallida si tú quieres, hipócrita si tú quieres, pero hay una interlocución muy interesante, contrastada, entre el Departamento de Estado y la Cancillería Mexicana. Ese es otro ángulo. Otro ángulo, Blanche. Pedro, déjenme hacer una pausa y regresamos. Muy bien.
Bueno, regresamos en la parte final, Blanche, Pedro, Miguel, en esta conversación que hemos tenido a raíz de que, bueno, pues en este arranque de semana, Wikileaks, como decíamos, pues ha liberado 1.7 millones de cables de estos documentos diplomáticos que estuvieron clasificados en los Estados Unidos en la época de los 70 y que ahora estamos viendo, pues, su publicación, su divulgación periodística en diferentes lugares del mundo y en México. Pues ahí está, una nueva etapa de esto que llamaste en el arranque de la conversación como una victoria de la transparencia. ¿Qué podemos esperar de todo esto? Hemos liberado un pedazo de historia. Wikileaks nos ha ayudado a liberar un pedazo de historia. Y en ese proceso, pues estamos muchos trabajando, la jornada está haciendo su parte. Vamos a ver qué vamos encontrando. Pero hay algo que me queda muy claro. La historia también es noticia, como tú decías. Es decir, nuestra historia, hay revelaciones de nuestra historia que son noticia y que nos permitirán incidir en las circunstancias de la actualidad con mucha mayor certeza, con más claridad y sobre todo con un sentido de que se puede transformar la realidad si tenemos información para ello. Blanche, ¿cómo te despides? Mira, yo diría esto, Carmen, una de las armas en contra de Wikileaks, en esa tremenda presión y guerra contra Wikileaks que está sufriendo, la investigación judicial contra Assange, el caso Manning, Brad Manning, una de los argumentos fuertes de esta hostilidad es sostener que lo que hace Wikileaks no es periodismo. ¿Qué cosa no es periodismo? El generar y divulgar material verídico, documentado, documentación, papelito habla, con información que es un insumo riquísimo para periodistas. ¿Qué otra cosa? Eso es periodismo. Eso. Claro, también tiene la desventaja de que para nosotros los periodistas es muchísimo trabajo, es un desafío enorme, porque nos enfrenta a una chamba bien laboriosa. Gigantesca. ¿No? Pero es periodismo, es un insumo del periodismo. Y yo creo que, bueno, valgan estas palabras como un argumento de defensa de lo que hace Wikileaks. Wikileaks sí hace periodismo del más moderno. Pues ahí está este tema que desde luego dará para mucho de qué hablar en muchas ocasiones. Así que bueno, pues estaremos conversando como siempre. Pedro, gracias por estar aquí. Gracias. Y Blanche, gracias. A ti, Carmen. Como siempre, y a usted gracias por estar en este programa. Hasta la próxima. Pásale.